Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid frente a la Sociedad Deportiva Eibar, 2-1 en un encuentro donde pues no vimos a un Real Madrid inspirado. De hecho, en esta temporada no lo estamos viendo y casi que la victoria se puede resumir en lo estrictamente pragmático del resultado, porque el buen juego brilló por su ausencia y vimos a un equipo que tuvo algún problema defensivo de más en la primera parte, no así tanto en la segunda, que dominamos más y mejor el partido, generando más situaciones de gol, sin tampoco generar demasiadas, pero en la primera parte tuvimos otra vez gol en contra y tuvimos que remontar ese error defensivo que pues nos condenó al menos durante el principio del partido. Un equipo, el Real Madrid, que lo volvimos a ver ciertamente ansioso, donde nos costaba mucho generar situaciones claras en cuanto a la fase ofensiva se refiere, otra vez con ese 5-3-2, con las tres centrales, con Babs Peter, Rocío Gálvez e Iván Andrés, con Claudia Florentino teniendo que jugar de manera obligada la doble medular con Claudia Zornoza, y eso en principio te permite tener al equipo mejor cubierto defensivamente, pero por los laterales, sobre todo por el de Olga, nos hicieron daño. De hecho, así llegaría al gol, como decimos, en un error clamoroso de la defensa en general, pero de Olga Carmona en primera instancia. Luego Melín Llegar, que no llega a despejar el balón llovido, el centro, en este caso de Carla, la futbolista de Eibar, y Kuki marcaría ese gol que nos haría pupa, porque el equipo se le nota que está sensible para remontar situaciones, le cuesta. Es decir, hay carácter en el sentido de que se quiere intentar. Por momentos se tiene ese ímpetu dentro del campo, pero faltan piernas, posicionamiento estructurado dentro del terreno de juego. Nos costaba robar con frecuencia el balón porque creo que íbamos a veces pues de manera irregular al robo. A nivel colectivo, la presión un poco me recuerda al Real Madrid masculino en esos aspectos, que a nivel táctico de presión en bloque nos cuesta y nos costó frente al Eibar, que se nota que es mejor equipo que el Kharkiv, evidentemente con más talento. Para mí, desde mi humilde punto de vista, así vi un equipo con mejor pie que el conjunto ucraniano en la Women's Champions League. Y menos mal que encontramos el gol de Caroline Moller Hansen. No habíamos creado muchas situaciones, pero en una apertura de Lorena Navarro, que estuvo ahí activa, encontró a Kenty Robles, y Kenty Robles gran centro para que Caroline Moller Hansen marcara gol. Moller Hansen, que se encontró la titularidad y esta vez la aprovechó, y yo creo que se sintió más partícipe del juego. No hizo un grandísimo partido, de hecho nadie creo que hizo un gran partido, ninguna de las jugadoras que estuvieron en la primera y en la segunda parte. Luego sí hablaremos de Atenea del Castillo, que creo que dio un impacto muy positivo a este Real Madrid en cuanto a frescura, en cuanto a dinamismo, en cuanto a uno para uno. La cántabra ahí estuvo a gran nivel, pero Caroline Moller Hansen marca un gol clave de cabeza, gran centro de Kenty, y luego no muchas más situaciones creamos en ataque. La mayoría de ellas llegarían luego a la segunda parte, con otra jugada, por ejemplo, de Caroline Moller Hansen por el flanco izquierdo, entrando en diagonal, centrando hacia atrás, y donde no llegaba Naikari, que para mí fue la peor del equipo en ataque. Llegaría Lorena, golpearía el balón, pero salió fuera. Y quien cambia realmente la dinámica de ser un equipo más agresivo con el balón, de tener más capacidad de uno para uno, porque en la primera parte prácticamente no teníamos esa capacidad de ruptura al espacio, de romper en conducción, incluso en asociación, ¿no? Tampoco el equipo rompía demasiado, en una primera parte bastante anodina en ese sentido. Pues en la segunda parte, tras las tablas de la primera, llegaría ese tanto del Real Madrid, ese tanto de Rocío Gálvez, tras empezar a entrar en juego sobre todo Atenea del Castillo, y con un buen centro de Claudia Zornoza, que se nota que está cansada por la acumulación de partidos, de minutos. Está siendo la centrocampista más sana a nivel de lesiones, no está teniendo grandes problemas físicos y está teniendo que jugar absolutamente todo, pero ahí metió un buen centro que aprovechó de manera formidable Rocío Gálvez, que le pegó con el alma y marcó ese importantísimo segundo tanto que nos daría finalmente la victoria. La verdad es que tampoco sufrimos muchísimo. Casi que todo lo que creaba el Eibar, en resumidas cuentas, venía por errores propios de la defensa o de la zaga del Real Madrid, que permitía al Eibar pues asustar a Melín Llegar, pero a partir de ahí realmente pues en la segunda mitad controlamos bastante bien el partido, con buenas incursiones de Atenea del Castillo, como digo. Luego
A mí me gustó el partido de Kenty Robles en el esfuerzo, la mexicana estuvo realmente súper trabajadora, intentando llegar a todos los balones, intentando hacer ancha y larga su carril derecho. Y bueno, no hubo partido de grandes alardes estéticos a nivel futbolístico, era un partido que había que sacar sí o sí, donde volvimos a tener errores defensivos, no tuvimos la contundencia defensiva que tuvimos contra el Kharkiv, al menos lo que es el dominio posicional que tuvimos contra el conjunto ucraniano en nuestro debut en la máxima competición continental. Pero bueno, ahora hay que quedarse con los resultados, ser prácticos en ese sentido, ir sumando de 3 en 3, es de perogrullo. Próxima parada será aquí, de nuevo en el Alfredo Di Stéfano, y esperemos que en Champions volvamos a obtener 3 puntos consecutivos. Intentar, lo dicho, sumar de 3 en 3 porque el equipo está con muchísima sensibilidad, ¿no? Yo creo que todo le afecta mucho, el ambiente no debe ser idílico, ni mucho menos, y eso yo creo que afecta también a las piernas, ¿no? Ese factor psicológico, mental, esa presión que está llevando el equipo con tantos y tantos malos resultados que ha tenido en este principio de temporada, pues ahora toda esa losa hay que quitársela con resultados más que con fútbol. Acierto en el área ofensiva y no cometer errores atrás. Iremos con el próximo partido en Champions, lo contaremos aquí en Madridismo al Día. ¡Chao!